Buen día, máster. Nuestro grupo es el número 4. El tema de nuestro proyecto de aula es la comunicación, sus elementos, importancia de la comunicación, texto, tipo de texto y para qué sirve cada tipo de texto. Los integrantes son Andrade Rosa, Cruz Eliana, Herrera Heidi, Mastian Cintia, mi persona Vera Ashley y Vera Roseli. A continuación, mi compañera. Introducción. A menudo que se crea la comunicación es simplemente el intercambio de palabras o ideas, un proceso que todos llevamos a cabo de manera automática. Sin embargo, si se profundiza en su estudio, se revela que la comunicación es un fenómeno mucho más complejo que involucra una serie de elementos esenciales que permiten que el mensaje fluya de manera efectiva entre las personas. Estos elementos como el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el código y el contexto no actúan de forma aislada, sino que se interrelacionan para garantizar que la información llegue de manera clara y precisa. Además, la comunicación no solo es un proceso técnico, sino también un arte en el que el modo de transmitir puede ser tan importante como el contenido mismo. La importancia de comunicación en la vida cotidiana es incuestionable. A través de ellas construimos, relacionamos, compartimos conocimientos y desarrollamos nuestra identidad en el ámbito académico y profesional. La comunicación efectiva es la clave para el éxito, ya que permite el entendimiento mutuo y la colaboración. Además, en la era digital en la que vivimos, de forma de comunicación he evolucionado, haciéndose aún más relevante los medios escritos, visuales y digitales. Ahí sigue desarrollo. Desarrollo. La comunicación se define como un proceso dinámico, combatiente e interminable que ha acompañado en el ser humano desde sus orígenes. El sujeto ha evolucionado y se ha integrado en diferentes grupos sociales, y la comunicación en sí mismo como proceso y como herramienta indispensable de los intercambios humanos ha sufrido también transformaciones en todos sus ámbitos de estudio y desarrollo tecnológico. Desde tiempo inmemorial, la comunicación ha sido clave para la supervivencia y el proceso de la humanidad. Hoy en día vivimos en una de interconexión global donde la comunicación ha evolucionado tomando formas discretas y complejas. Ahí sigue mi compañera. Elementos de la comunicación, Peiro 2024. Para que la comunicación se lleve a cabo de manera eficaz es necesario que intervenga una serie de elementos. Estos son los principales: el emisor, el receptor, mensaje, canal, código, contexto, la retroalimentación. Tipos de comunicación. Comunicación verbal. La comunicación verbal engloba toda comunicación que utiliza palabras habladas o palabras no verbalizadas, como en el caso del lenguaje de signos. Es importante saber comunicar eficazmente tus ideas de forma verbal para evitar malentendidos y potenciar al máximo el interés mientras hablas. Comunicación no verbal. La que no se diga es solo la mitad de la batalla. El resto está en lo que no se dice, es decir, el tono, las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Comunicación escrita. Es una comunicación verbal, pero es muy diferente a la comunicación verbal oral. La comunicación escrita consiste en cualquier cosa que se escriba o mecanografíe, como cartas, correos electrónicos, notas, textos, carteles. Comunicación visual. La comunicación visual consiste en transmitir información, mensajes y puntos mediante representaciones gráficas o ayudas visuales. Por ejemplo, la comunicación visual son presentaciones que se apoyan de diapositivas, diagramas, dibujos o ilustraciones. A continuación, mi compañero. Importancia de la comunicación. La comunicación es esencial en diversos ámbitos de la vida debido a su impacto en las relaciones interpersonales, la resolución de conflictos, la educación y el desarrollo profesional. La comunicación no solo se transmite por información, sino que también se construye y se mantiene en relaciones del Río 2024. Otro autor ha afirmado lo siguiente: es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a las trabajadores, trabajadoras entenderse a sí mismos y a los demás con el fin de construir relaciones positivas, ágiles, procesos de las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.
a las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos a través de los distintos canales, cara a cara, escritos, gráficos digitales u otros. Cartagena 2024. La comunicación en el ámbito educativo es fundamental no solo para la transmisión de conocimientos, sino también para el desarrollo integral de los estudios. Sigue textos. Un texto es un conjunto de frases coherentes y ordenadas que permite ser interpretadas y transmitidas las ideas de un autor. Aunque suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto, un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico está compuesto por un texto. Siempre y cuando cumpla con algunas características. Delgado 2024. Los textos pueden ser variables en forma función de independiente de su propósito y contexto. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Las principales características de un texto son coherencia, cohesión, intencionalidad, adecuación. Coherencia. El contenido del texto debe estar relacionado de manera lógica en una secuencia que permita al lector comprender el mensaje global. Cohesión. Las oraciones y párrafos dentro del texto deben estar bien conectadas mediante el uso adecuado. Intencionalidad. Todo texto tiene un propósito, ya sea informar o persuadir, entretener o instruir. Adecuación. El texto debe adaptarse a la situación comunicativa, es decir, al público que dirige el texto, el propósito. Esta característica asegura que el texto sea claro y efectivo, apropiado para su propósito de audiencia, facilitado de una comunicación efectiva y precisa. Tipos de texto, ¿para qué sirve? Texto escritivo. La afinidad de los tipos de texto escritivo es decir, algo de una persona, un adjetivo o una situación. Por ejemplo, ella es una mujer alta y su cabello es rubio. Texto narrativo. El texto narrativo se centra en contar una historia o relatar eventos de orden cronológico. Por ejemplo, en el caso de cuentos puede ser conquistar un territorio, rescatar, rescatar un personaje o buscar un tesoro, etc. Texto expositivo. Es un texto que tiene como objetivo principal informar o explicar de manera clara y objetiva de un tema o asunto específico. Por ejemplo, tema fotosíntesis. Texto argumentativo. Es un tipo de texto cuyo propósito principal persuadir o convencer al lector sobre una determinada postura o punto de vista mediante presentaciones de argumentos sólidos y razonados. Por ejemplo, la educación en línea ofrece una flexibilidad que la educación tradicional no puede igualar. Texto científico. Muestra el resultado de una investigación científica académica. Está dirigida al público especializado que se utiliza tanto en ciencias naturales como en ciencia social. Por ejemplo, artículos de investigación, textos publicitarios son textos con una clara orientación comercial que demuestra las características de un producto de empresa para impulsar el consumo de sus bienes y servicios. Por ejemplo, anuncios y folletos. A continuación, mi compañera. Conclusión. La comunicación es un proceso complejo que implica varios elementos interracionalizados, como el emisor, mensaje, canal, receptor, código y contexto trabajan en conjunto de manera armoniosa. Cada uno de los elementos juega un papel vital en asegurar que el mensaje llega de manera clara y sin malentendidos. Su importancia radica en su capacidad para conectar a las personas, facilita el intercambio de información y resolver problemas. Además, los diferentes tipos de textos como el narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo
e instructivo desempeñan roles específicos y son cruciales para alcanzar diversos objetivos comunicativos. Cada tipo de texto tiene una función en particular y se adapta a las necesidades del contexto en el que se utilice, lo que permite una transmisión y recepción de mensajes más precisa y efectiva, una comunicación bien gestionada en una herramienta poderosa que facilita el entendimiento, la colaboración y el éxito de diversos ámbitos de la vida. Recomendaciones. Fomentar la práctica de comunicación es esencial desarrollar habilidades comunicativas desde temprana edad. Se recomienda que tanto en el ámbito educativo como en el profesional se implementen actividades que permitan a los individuos mejorar su capacidad de transmitir ideas de manera clara y precisa. Segundo punto, para que la comunicación sea verdaderamente efectiva, no basta con transmitir mensajes. También es crucial aprender a escuchar de manera activa y simpática. Se recomienda poner en práctica técnicas de escucha activa, lo que ayudará a mejorar la comprensión y evitar malentendidos en cualquier tipo de interacción. Tercer punto, al transmitir un mensaje es crucial elegir cuidadosamente las palabras y estructurar el contenido de manera que sea clara y relevante para el receptor. Cuarto punto, comunicar, asegúrate de tener en cuenta el entorno, la situación y la relación entre el emisor y el receptor. Ajusta el tono y el enfoque del mensaje según el contexto específico para lograr una comunicación más efectiva y adecuada. Por último, se recomienda incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación. En la era digital es fundamental aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la efectividad de la comunicación. Se recomienda el uso de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones que permitan una comunicación más ágil y eficaz, especialmente en entornos laborales y educativos. Muchas gracias.